Al nombre de Jesús sea la gloria, la honra, la alabanza y la adoración. Bueno, estamos aquí nuevamente esta mañana en Palabras de Vida que te llevarán al cambio. Y damos gracias al Señor por esta nueva oportunidad en esta mañana para transmitir este mensaje que sé que a muchos les ha sido de bendición, primeramente a mí, claro está, gracias al Señor. Miramos la Biblia, la palabra del Señor, y vamos a mirar en Santiago capítulo 2, versículo 17. Dice así: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Santiago capítulo 2, versículo 17. Vamos a hablar esta mañana en la incoherencia número 31. Hablar de fe todo el tiempo y tener miedo de ponerla a prueba. Bueno, sabemos, el pueblo cristiano y los lectores de la Biblia saben que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero mucha gente habla acerca de la fe muy deportivamente, ¿cierto? Y hablan cosas a veces extraordinarias solamente de aquí, imaginarias. Porque hay quienes también creen que la fe es algo imaginario y que se puede como contar como una historia, o que la fe se puede simplemente exponer como se expone cualquier filosofía, cualquier teoría. Pero la fe es algo mucho más que esto. Yo llamo la fe en mí, o para mí la fe es una ciencia, bendito el nombre del Señor, una ciencia en la cual yo descubro día a día, desde que sepa exactamente utilizarla. Es una ciencia. La ciencia descubre cosas, ¿verdad? Descubre una cosa hoy, descubre una cosa mañana. Y bueno, dependiendo del tipo de ciencia, pues también será el resultado de lo que esté buscando. Entonces digo que la fe es una ciencia porque a través de que yo experimente con la fe veo los resultados. Pero muchas personas que en apariencia dicen que tienen fe y que quieren experimentar con la fe grandes cosas, algunas veces no lo han experimentado porque es una fe una fe sin ciencia. Entonces una fe sin ciencia no va a ninguna parte. ¿Cómo así que una fe sin ciencia? Claro, porque si yo digo ser científico, pero nunca incursiono en nada, nunca investigo nada, nunca pruebo, solamente en teoría hablo de mis conocimientos, pero no pongo mis conocimientos a prueba, entonces nunca voy a tener el resultado de algo teórico que yo estoy diciendo sobre ciertos asuntos que yo quiero conocer, ¿verdad? Entonces tenemos que mirar que la fe no es simplemente palabras y no es solamente decir yo creo, porque si usted sigue diciendo yo creo, yo creo, yo creo, y entonces pero no pone en acción esa fe, entonces esa fe es que muerta, dice Santiago el apóstol, porque la fe sin obras está muerta. Si yo digo que Jesús sana, entonces cuando hay una enfermedad, yo invoco el nombre de Jesús en contra de la enfermedad, porque quiero experimentar el poder de mi fe, el poder del Señor en quien yo creo, y entonces lo hago. Alimentando esa fe, desde antes o inmediatamente surge el milagro en obediencia. Pasó de esta manera: Jesús entra a la sinagoga, había un hombre mal, el Señor lo sana, y el Señor le dice: vete en paz y no peques más para que no te venga otra cosa peor. O sea que a partir de ahí debía de experimentar un arrepentimiento y debía de experimentar una vida diferente, debía de experimentar unos cambios en su vida, ¿verdad? Y toda persona que vino a Jesús
poniendo en práctica su fe, poniendo en función su fe, quiso experimentar en Jesús esa fe. La mujer del flujo de sangre que había gastado todo lo que tenía en médicos, y bueno, los médicos de aquel entonces por lo regular eran brujos y hechiceros, pero vino a Jesús y experimentó con Jesús y se propuso en algo y propuso algo en su mente y dijo, si tan solo tocare el bordo de sus vestiduras, seré sana. O sea, esa era su teoría era esa. Y entonces puso esa teoría, ese pensamiento, lo puso en práctica y entonces como pudo, en medio de la multitud y todo, vino y tocó el bordo del vestido de Jesús e inmediatamente esa teoría que tenía en su mente se volvió práctica cuando tocó el vestido del manto de Jesús o el bordo del vestido de Jesús y fue sana. ¿Por qué? Porque llevó a la práctica lo que dijo creer. Entonces yo creo que si tú vas a mi casa o dice Jairo, Señor, tengo gravemente un paralítico, un siervo enfermo, está atormentado. Y Jesús le dijo, yo voy y lo sano. Pero este centurión quería experimentar algo diferente, quería experimentar el fruto de su fe. Y dijo, Señor, yo creo que con que tú digas la palabra, con eso hay. Porque mire que yo tengo siervos a disposición. Y le digo a este ve y va, y a este viene y viene. Y solamente di la palabra. En ese momento le dijo al Señor que Él era el Todopoderoso. Le dijo a Jesús que era el Todopoderoso y que Él tenía el dominio sobre eso que estaba atormentando a su siervo, ¿cierto? Bendito el nombre del Señor. Así que entonces Jesús, bueno, se admiró de su fe y como sea, entonces, así como lo has creído, así fue. Y verdad, el paralítico, el hombre fue sano. También la mujer sirofenicia que venía gritando, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Entonces Jesús, bueno, le reprochó. Ella sí creyó que Jesús lo sanaría, pero Jesús le reprocha. Los discípulos le dicen, despídela, da voces tras nosotros. Jesús la despide, pero ella no se quedó, no se conformó con que, pues ya yo fui donde Jesús y él no me quiso aceptar. No importó que el reproche que Jesús le hizo, al contrario, se humilló. Y cuando Jesús le dijo, no me es lícito echar el pan de los perros o el pan de los hijos, perdón, el pan de los hijos a los perrillos. Entonces la mujer le dijo, aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de su Señor. Bendito el nombre del Señor Jesús. E inmediatamente Jesús le dijo, mujer, grande es tu fe, se ha hecho como tú dices. Inmediatamente entonces, al instante que el Señor dijo esa palabra, la muchacha fue libre del espíritu inmundo que tenía sobre ella. Y cuando revisamos la Biblia, la palabra del Señor, todos aquellos que quisieron experimentar su fe en Jesús, vinieron a Jesús y se dieron cuenta que efectivamente era cierto lo que se oía de Jesús. Pero hay mucho cristiano que oye hablar de la fe todo el tiempo y que habla de la fe todo el tiempo y le da miedo experimentar la fe. Y por eso hay cristianos que prefieren ser esclavos de médicos, de clínicas y hospitales, que son esclavos de ello, pero no quieren orar para ser sanos, o no creen que son sanos si oran. No quiero decir con esto que yo en ningún momento no he tomado una pasta, sí me la he tomado, me he hecho aplicar una inyección, sí me la he hecho aplicar, pero sin embargo de por medio siempre va el Señor. Porque sea directa o indirectamente, yo busco que el poder de la fe cristiana en mí opere. Ya me pongo las manos en la cabeza, me da un dolor de cabeza, me pongo las manos en la cabeza y se va mi dolor de cabeza. Tengo algún mal en mi cuerpo y presento a mi cuerpo delante del Señor para que el Señor sane mi cuerpo. Pero también me he dado cuenta que cuando es por mi culpa, porque yo no cuido mi cuerpo, y tengo de pronto algún mal en mi cuerpo,
por falta de cuidado, entonces yo debo de pedir perdón y también a veces debo de acudir a otras cosas porque fue culpa mía. Y sin embargo, aunque me tome algo, siempre lo hago en el nombre del Señor Jesús, como dice la Biblia, la palabra del Señor. Todo lo que hacéis, sea de hecho o de palabra, hacerlo siempre en el nombre del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque por Él vivimos y por Él somos, y a Él damos honor, gloria, alabanza, adoración y exaltación, sobre todo nuestro vivir. Entonces estoy predicando y enseñando últimamente, cuantas veces pueda hacerlo, estoy hablando acerca de mi fe como un estilo de vida. Porque mi fe, entonces cuando mi fe se convierte en un estilo de vida, mi vida tiene que dar un cambio al 100%, y eso el cristiano debe de buscarlo. Bendito el nombre del Señor. ¿Tienes fe? Bueno, entonces ahora va a aplicarle a esa fe, va a aplicarle obras. Va a aplicarle obras. Yo tengo fe que si me arrodillo a orar, el Señor me sana. Entonces arrodíllese a orar y el Señor lo va a sanar. Yo tengo fe que el Señor me va a guiar en este camino, en este negocio. Le he pedido que me ayude, que me dé entendimiento, que me dé inteligencia, que me conduzca. Tengo fe que el Señor me va a ayudar. Entonces, a esa fe debo de aplicarle ¿qué? Obediencia. Y cuando digo de aplicarle obediencia es porque presto oído a lo que Dios me dice frente a lo que yo estoy orando, ¿verdad? Hace poco oré por una persona y me dijo, pero es que usted oró por mí y me fue peor, las cosas empeoraron. Entonces cuando me dijo eso, yo le dije, pues si la oración que yo hago por usted le trae más problemas, pues entonces usted me está impidiendo la oración. O en otras palabras, entonces no vuelvo a orar por usted, porque si la oración mía le causa problemas, pues entonces no oro más por usted. Porque es que cuando a las personas no se les da lo que quieren, cree que la oración entonces fue un fracaso. No es que sea un fracaso, porque es que Dios responde de muchas maneras, ¿cierto? Y posiblemente Dios responda no conforme a lo que usted pide. Muchas veces lo hace el Señor porque lo que usted pide no es lo que va conforme al propósito de Dios en su vida. Entonces, ¿para qué dice clama a mí, yo te responderé? Exactamente, Él responde. Pero Él no responde de acuerdo al capricho, de acuerdo al capricho que la persona tenga. El Señor responde de acuerdo a su propósito. El Señor responde de acuerdo a su voluntad. Porque usted puede tener toda la fe del mundo, pero usted no puede cambiar los propósitos de Dios, ni puede cambiar la mente de Dios, ni puede hacer que Dios cambie de opinión por esto o aquello, porque los pensamientos y las decisiones de Dios son eternas, oído, eternas. O sea que todas las cosas que Dios ha decidido sobre mi vida y sobre la vida de X o Y persona están determinadas, ¿verdad? Dios ha determinado la salvación para el mundo, pero no por eso el mundo se va a salvar, porque hay que aplicarle lo que dije ahorita, hay que aplicarle obediencia, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Listo. Entonces, bueno, entonces yo creo en el Señor y ya soy salvo. Entonces hay gente que dice, bueno, sí, yo creo. Pero yo creo, ¿y qué? El cambio de vida, ¿qué? El cambio de pensamientos, ¿qué? El cambio de vocabulario, ¿qué? El cambio de actitud, ¿qué? Entonces no significa solamente decir, sino mostrar con su forma de vida, porque estoy diciendo que la fe es un estilo de vida. Entonces con mi estilo de vida muestro que lo que estoy diciendo que creo es realmente lo que creo. Y de esta manera entonces vamos a tener mejores resultados de nuestra fe, para que pase de ser teórica a ser real. Estas son palabras de vida que te llevarán al cambio. Feliz día para todos. Dios les bendiga.